Arturo Durazo, no cree usted que también tiene que ver con el famoso negro. negro, que por cierto en la serie que estoy viendo que se llama ¿cómo se llama? Extraño enemigo. Un extraño enemigo, sale Alfonso Durazo en sus inicios. De hecho, ahí termina la segunda temporada. No sé si tiene continuación, mi estimado Roberto, que te la pasas viendo tele. No, fíjate que no. Aunque yo no sé he que tú visto ves, eso. por ejemplo, cosas de Hugh Hefner, alguna cosita de ese tipo. El tema, bueno, Arturo Durazo hace un enlace con la presidencia, como lo hicieron Veracruz, pero Michoacán no hizo enlace del arranque de esta poderosa campaña, que bien instrumentada es una herramienta tremenda en las manos del gobierno de México, una herramienta tremenda para subsanar los graves problemas de adicciones que tenemos en México. Pero en la forma del mensaje está también la interpretación del mismo. Si arrancamos desde el primero con papito presidente, querido presidente, te amo, ya arrancamos mal. Pero aquí le dejo este enlace que hace el gobernador de Sonora. Queridísimo presidente, queridísima secretaria, desde Sonora saludamos al resto del país y nos sumamos al arranque de este esfuerzo nacional impulsado por nuestro presidente y la secretaria de Educación. La campaña Si te drogas, te dañas iniciará aquí en nuestro estado en el nivel secundaria y preparatoria, llegando a 260,000 alumnos. A partir de hoy, 3 veces a la semana, en espacios de 10 a 15 minutos, desde las aulas, se fomentará el conocimiento, las actitudes y habilidades de autocuidado que requieren nuestros estudiantes para alejarse del daño que ocasionan las adicciones. En esta tarea contamos con la invaluable participación de cerca de 13,000 profesoras y profesores. Colaboran también en este arranque las Secretarías de Educación, Salud y Seguridad del Estado, así como dirigentes de organizaciones sindicales de educación básica y media. Muy bien, bueno, imagínense nada más 13,000 maestros. ¿Saben cuántos, Alejandro, sabes cuántos maestros tiene Michoacán? No tengo el dato. Como 43,000 maestros. 43,000 maestros que atienden a más de 1,000,000 de alumnos. Obviamente, Sonora es muy grande en extensión territorial, pero a nivel municipios es muy pequeño. Entonces, todas esas situaciones del Valle y de los Yaquis son grandes extensiones con pocos núcleos habitacionales. Habla de invitación a los sindicatos, de trabajar con la sociedad civil, pero se le olvida a los padres de familia. Ahí debemos arrancar, Alejandro, estas contribuciones. Y hacía esto una referencia que me llamó la atención con el tema de la educación sexual, que nomás no nos ha ayudado. Así es, el plano nada más recordar que el tema de educación sexual que se vislumbra más o menos desde la primaria y los últimos años de primaria, tenían como propósito disminuir el tema del embarazo adolescente y la protección de enfermedades de transmisión sexual, pues para que se vaya fomentando este tipo de educación, y el resultado a la postre ha sido todo lo contrario. No, la condición de ese tipo de circunstancias no está ahí. Mira, platicarlo de manera muy concreta. En casa, como bien lo dijo Roberto al principio, en casa la ama de casa que estaba ahí básicamente les decía a sus hijos que nada más se les ocurriera embarazar a una muchacha o salir embarazadas y así les iba a ir. Entonces, ese es un tipo de educación donde se condiciona a la persona para que entienda también en otro tipo de educación que permite permear ciertas cosas. El resultado de hacerlo tan público y tan en materia de educación sí permite ciertos valores, pero también permite el jugueteo de estos mismos temas que no se toman en cierta edad como en la niñez, como si se tomaran ya cuando están a salir de prepa, en donde le da cierta seriedad al asunto. En niños se habla de estos temas e inclusive hay risas en el salón, hay ciertas condiciones que no te permiten tomarlo con la seriedad con la que se está definiendo, y eso ayuda en parte mucho que en casa no se toquen estos temas en ciertos valores, como cuidarse, como que ten cuidado que nadie te toque en esas partes, comunícanoslo, cualquier cosa. Desde ahí empieza un tipo de educación distinto y no necesariamente hablar en el plano sexual de las relaciones para disminuir los embarazos. Eso mismo ha ocurrido con este tema. Y el gran problema que tiene el gobierno, Rafa, es justamente lo que acabamos de ver. Primero, estos
personajes no parecen ni siquiera gobernadores de estado, parecen secretarios del presidente que siempre tratan de decirle al presidente que gracias a su gran idea se han logrado estos aspectos, se ha logrado tal cosa, y parecen secretarios del presidente y son gobernadores. Segundo, no se toma en cuenta las familias. Poder lograr que el núcleo familiar vuelva a tener ciertas condiciones para que estén en casa los padres, para que puedan estar en casa en ciertos momentos, para que puedan estar ahí y poder que se dialoguen este tipo de temas, gracias a la televisión que permite que poner sobre la mesa de la casa algunos temas, las redes sociales los pone sobre la mesa para poder platicar. Bueno, lamentablemente el jovencito está solo en su casa comiendo a esa hora porque inclusive ni escuelas de tiempo completo hay. Han cambiado muchas cosas. Así es. De entrada, la estructura familiar, como la conocíamos, papá trabajando, mamá educando y formando a los hijos, ahora lo hace don Internet, doña red social. O sea, ya nuestros hijos están recibiendo otras informaciones. El Consejo Nacional de Población o el Consejo Estatal de Población el año pasado, 2022, reportó 380 embarazos en menores de edad, pero menores de edad no de 16, 17 años, de 12 años. 12 años donde de nada sirve tener la mayor cantidad de información si no aplicamos esquemas más efectivos en las redes sociales que están abiertas para todas, en los mismos bares que dejan entrar ya a cualquier menor de edad. O sea, ya estamos cayendo en una degradación social. Y va a decir la gente, ay, no pasa nada de esto, mi hijo es fiestero, pero mi hijo es fiestero. Mira, hay tanto tema en el asunto del sexo, que hay retos y concursos donde los jóvenes, para pertenecer a un grupo social, La ballena azul. tienen que pasar por otras cosas, hablando del tema sexual. Entre estos, las famosas pruebas de amor, donde ya ni siquiera impera el vínculo sentimental, sino nada más el compromiso de yo lo hago contigo para pertenecer a un grupo y luego tú lo vas a hacer con él. O sea, es una degradación muy compleja, que se pasa mucho en los jóvenes a edades muy tempranas. Sí, mira, Rafa, lo que pasa es que los jóvenes hoy... ¿Qué es la ballena azul? No entendí. La ballena azul era un reto. ¿Sexual? Era un reto que consistía en hacer ciertas cosas y conforme ibas pasando el reto, ibas elevando el rango y te ibas marcando. Entonces te ibas marcando y al final del día, cuando tatuajes, cortadas. Cuando terminaban de hacer todos los retos, se formaba una ballena. Y el último reto era el suicidio. Wow. O sea, son retos que estos en redes sociales pululan y que desgraciadamente, Rafa, los jóvenes, los niños están solos y tienen acceso a un teléfono donde hoy la información parece que es nuestro principal enemigo. Hay páginas donde te van guiando y te van dando los componentes y tú puedes ir a Radio Shack y compras el componente y puedes elaborar una bomba casera. O sea, creo que hoy la información nos ha estado también afectando muchísimo porque pone en riesgo a los jóvenes en el momento en que hagan mal uso de mucha información. Los padres hoy, Rafa, en ausencia de ese tiempo de calidad que de antes se le daban a los niños, precisamente por la modificación del núcleo familiar, pues hoy reciben un regalo. Hoy los jóvenes, los niños tienen mejor celular que el papá. El papá puede tener un teléfono del Oxxo con la lamparita, pero el niño tiene un smartphone. Y el peligro de tanta información que está a tu alcance te puede generar que puedas caer en un tema que puede ser un delito o puede caer en una adicción. Entonces creo que no nos hemos dado cuenta, Rafa, que el núcleo familiar cambió y necesitamos primero entender que para resolver el problema tenemos ya un problema establecido. Qué bueno que el gobierno hoy establezca una medida y que anuncie algo, porque en estos 4 años y medio no habían anunciado nada en beneficio de la juventud. Creo que faltan hacer muchas más acciones, falta articular muchísimas cosas, pero creo que es un buen inicio. Yo también, como tú lo dices, le reconozco, yo también reconozco que haya la intención de hacer algo por los niños. Sí, la idea me encanta. Sí. Quedan algunas cosas flotando. Bueno, hablaban de información buena, mala, regular. La CIA
este organismo de los Estados Unidos, que es la inteligencia a nivel mundial, desclasificó archivos. ¿Qué es desclasificar archivos, mi querido Alejandro? Simplemente que ya no estén en privado, que los puedan tener acceso Cualquiera. a información. Así es, Bueno, cualquier ciudadano. en estos hay información de presidentes de México. El que se supone es enemigo de los grandes traidores, cuando le dicen que se van a desclasificar los archivos de López Portillo para acá, dijo, habrá que ver, habrá que checar, porque yo tengo mis dudas. O sea, ojo, ¿qué habrá ahí o qué vamos a encontrar en archivos de presidentes? Pero esto es lo que dice Tlatuani muy temprano. Hace también unos días salió, ya había, se había dado a conocer hace como 5 o 6 años, empiezan a desclasificar documentos de la CIA en Estados Unidos sobre los presidentes de México, la relación. Y salió la cooperación del gobierno de México durante el gobierno del presidente Echeverría con la CIA. Y la semana pasada desclasificaron ya documentos de la relación del presidente López Portillo con la CIA. Independientemente de todo, hay que pues ver también esos documentos con reserva, porque pues esa es la versión de ellos, es la versión que en su momento. ¿Qué hay detrás, entre líneas? ¿Qué estamos leyendo? Roberto, contigo analizo. Pues bueno, dice un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pues aplícale, ¿no? ¿Tú crees que exista alguna información a ver, de Andrés Manuel mira. en la época de López Portillo? No en la época de López Portillo, pero sí vamos Dicen a que era la hablar, gran figura pero vamos a hablar, para él, ¿eh? Pero vamos a hablar sobre todo, a ver, ¿cuál fue la relación en la política en el periodo de Carlos Salinas de Gortari? Muy cercana. Andrés Manuel era el que tomaba el Zócalo, el que cerraba los pozos petroleros, el que cerraba las carreteras. Siendo priista, ojo, ¿Y quién era la persona que operaba y que resolvía todo esto? A ver, la persona que operaba todo era Manuel Camacho Solís. O sea, ¿tú ¿Y crees que quién era la persona a nivel ideológico y quién era era más la importante? persona que entregaba el recurso para hacer esos tipos de manifestaciones? Manuel Camacho. Marcelo Ebrard. También ahí sale con el tema ¿Por del qué dinerito. crees que está el vínculo tan fuerte de Marcelo Ebrard con López Andrés Obrador? Manuel López Obrador? Entonces, ¿por qué se habla tanto de que es Claudia? Lo mandaban, no, a ver, Andrés Manuel lo mandaban a desestabilizar. Y los que resolvían el conflicto era Manuel Camacho Solís, se etiquetaba a él como el que resolvía los problemas para quedar bien con el presidente de la República. Desgraciadamente no fue el consentido, no fue ni el candidato. Después, pues obviamente se encanta con Luis Donaldo Colosio, y a la muerte de Luis Donaldo Colosio, el único que estaba posibilitado para Libre. ser candidato Sí, era porque Cedillo. no podía estar Manuel Camacho Solís, que estaba como comisionado allá en Chiapas. en Chiapas. Entonces, pues obviamente ahí fue el brote de Andrés Manuel, el luchador social, pero es el luchador social que estas manifestaciones Condicionado. cuestan, Sí, o sea, cuestan, movilizar. aplicas con la izquierda y cobras con la derecha. Claro. Alejandro, ¿qué ves tú entre líneas en las palabras del presidente de la desclasificación de algunos archivos y documentos que vinculan a pues, políticos importantes? Comenzando, ya había pasado Luis Echeverría, ya había pasado, o en este caso que se abrió recién, fue el de López Portillo,
pero los que siguen ya comenzaron a marcar otro tipo de situaciones, porque después de López Portillo, ¿quién siguió? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Y de la Madrid, Salinas. Salinas, que ahí es donde aguas. Sí, fíjate que aquí hay que tomar en cuenta la circunstancia en la que se llevan a cabo las cosas. Estados Unidos no deja desclasificar documentos nomás porque sí. O sea, hay ciertas condiciones políticas que le permite decir, a ver, hay un presidente en México que se quiere meter con el tema de decir si voten o no con republicanos, hay un presidente en México que está diciéndonos que tenemos la culpa por el tema del tráfico de armas que llega hacia México, hay un presidente de México que está con una política anti-yanqui en el discurso, hay un presidente de México que se está metiendo en temas donde antes estaban muy reservados para sus circunstancias. Evidentemente Estados Unidos, en la circunstancia del gran vigilante del mundo, del gran cuidador del mundo, que se autoproclama de esa manera, evidentemente no hace las cosas nada más porque sí, entiende muy bien, son básicamente los creadores de la democracia moderna y entienden muy bien cómo jugar en política con este tipo de temas y además cómo pueden condicionar y remover pues algunas cosas en los presidentes. Andrés Manuel tendrá que parecer porque es un actor político para ellos que se ha desencadenado en algunas circunstancias que le han permitido ser, por ejemplo, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le han permitido ser un eterno candidato para la presidencia y que justamente ya ha llegado en ese punto y tendrá que salir. Entonces, primero el presidente está preocupado. ¿Qué temas tendrán que salir? ¿Qué sabe completamente la agencia de investigación de los Estados Unidos respecto a cómo llegó a ser presidente, con quién, qué tuvo que entregar, con quién tuvo que negociar, qué presidente le permitió aparecer como jefe de gobierno? ¿Con quién habla? Con quién habla, y todas estas circunstancias que ahorita inclusive a los Estados Unidos por supuesto que no le gustan, y más con un Ken Salazar que habla de otras cosas en su momento. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, que por cierto el presidente quiere desaparecer, fue el que publicó y soltó los documentos de las propiedades del presidente, que ya vimos que la herencia pues no es tal. Si él es hijo de unos señores humildes, pues no va a tener una hacienda de 350 millones de pesos. Ahorita, por ejemplo, en Tabasco, la casa donde vivió, 10 millones de pesos. la compró el gobierno de México, la está rehabilitando para hacer el museo del Señor. O sea, un museo para, así como haces el Santuario de Guadalupe, Sí. aquí va a haber un museo para Andrés Al Manuel. culto, Para al Andrés culto Manuel. obradorista. Al culto obradorista. Sí. Y, a ver, estamos ya en terrenos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, estamos en esa situación porque, a ver, en vida ningún presidente se hizo el tema del alter ego, no hizo. Yo creo que O sea, yo me acuerdo cuando salió, el ejemplo más cercano que yo tengo es el de López Portillo, cuando sale de la presidencia, que este par vial que conducía a Ciudad Nezahualcóyotl, le ponen el par vial José López Portillo. Tiempo después el gobierno lo mandó al demonio porque obviamente pues no estaba bien. el monumento al camionero, que es un monumento que está en la Marquesa y tiene el rostro de López Portillo. Fíjate. O sea, pero ya después, ¿no? Sí, pero obviamente hay temas que me llaman la atención como yo esta creo- situación. Bueno, primero tengo que ir a la pausa y luego regresamos, porque yo tengo mucha duda en cómo se levanta. No voy a hablar del presidente de México, cómo se levanta un gobernador, un diputado, cuando ve a sus hijos, cuál es su aspiración máxima. Y digo, que tenga una escuela a tu nombre, una calle, una colonia, debe ser fantástico. Pero que tú lo hagas, eso es otra cosa. Vamos a la pausa y regresamos.